El toro fue enviado al matadero, pero nadie imaginaba que regresaría en el último momento para salvar a quien lo condenó. 2 meses antes, el calor ya azotaba el valle, como si anunciara una estación más cruel de la que la aldea jamás hubiera enfrentado. El polvo se levantaba de la carretera cada vez que pasaba una moto, y las ramas de los árboles se rozaban entre sí como si rezaran en voz baja por lluvia. La represa de la colina, construida en los tiempos de los bisabuelos, mostraba grietas, visibles incluso para quien pasaba distraído, pero nadie quería verlas. La aldea prefería la ilusión de la normalidad a enfrentar el costo de reparar lo que durante décadas había sostenido el equilibrio entre el campo y la gente. Camila, maestra de los pequeños y apasionada por la tierra donde nació, no pudo ignorarlo. Había visto la grieta crecer día tras día durante sus caminatas, primero fina como un hilo de cabello, luego abierta como una cicatriz mal curada. Grabó videos, tomó fotos, envió correos a la municipalidad, los publicó en grupos de la aldea, fue a la radio local con voz temblorosa pero firme, alertó a los habitantes con una frase que en su momento sonó exagerada: si esa represa se rompe, no quedará tiempo ni para correr. Ella intentó advertir y nadie la escuchó. Si tú también crees que las voces valientes merecen ser escuchadas, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia es una advertencia y una semilla de conciencia. Muchos se rieron, otros dijeron que ella veía problemas en todo. Algunos simplemente desviaron la mirada. Pero quien más la indignó fue Damián Ríos, el hacendado más influyente de la región, dueño de más de 100 hectáreas, tractores relucientes y fama de resolver todo con dinero e intimidación. Era un hombre de mandíbula dura, mirada afilada y manos que rara vez tocaban la tierra. A diferencia de los demás habitantes, Damián vivía en una casa moderna con muros altos, generador eléctrico y perros guardianes. Mientras la gente contaba cada gota del tanque de agua, él regaba el césped 2 veces al día. Eso bastaba para definir qué tipo de hombre era. Tempestad, su toro, era un coloso, negro como la noche, con ojos que parecían contener tempestades en su interior. Llamaba la atención por donde pasaba, no solo por su tamaño, sino por su postura. No era violento, al contrario, mantenía una serenidad inquietante. Caminaba como quien carga recuerdos. Los niños de la escuela quedaban fascinados. En los recreos colgaban notitas en la cerca esperando que él las leyera. Y increíblemente, siempre se acercaba cuando lo llamaban por su nombre. Camila estaba segura. Ese animal comprendía. Quizás fue eso lo que la motivó a tocar la puerta de Damián. El reloj marcaba casi las 7 de la noche cuando el sol comenzaba a caer. Estaba sudada, con el cabello recogido de cualquier manera y una carpeta de documentos en las manos. El portón se abrió con un chasquido seco. Fue recibida con la habitual mirada de aburrimiento del hacendado y un resoplido impaciente. ¿Otra vez lo de la represa, profesora? Camila respiró hondo, mostró las imágenes en la tablet, señaló el mapa de la elevación, habló de los riesgos, de la escuela justo abajo, de las casas humildes en línea recta con el posible derrumbe. Luego, con más suavidad, sugirió que al menos considerara retirar a los animales de allí, o que, con su influencia, ayudara a propagar la noticia por la aldea sobre el gran peligro. Pero Damián soltó una risa corta, cruel. La miró como si estuviera frente a una niña soñadora en exceso. Ese toro me costó caro, y además está a punto de ir al matadero y listo. No soy de los que alimentan a un animal inútil. Camila, impactada por lo que escuchaba, aún intentó argumentar. Dijo que Tempestad no era inútil, que el animal mostraba signos de inteligencia, que reaccionaba a los niños, que había algo diferente en él. Pero el hacendado cruzó los brazos, firme como la pared que representaba. ¿Sabes qué tiene de diferente? El peso pesa más de 600 kilos y no voy a enterrarlo cuando empiece a dar pérdidas. Ya come mal, anda aislado. No voy a pagar a un veterinario por una carcasa que ni siquiera reproduce más. Ya está marcado el camión para el día 10. Fin de la historia. Y así fue. Le cerró el portón en la cara. Lo único que Camila escuchó al alejarse fue el mugido largo que venía del corral. Sonaba más como un lamento que cualquier otro sonido animal que hubiera oído. Regresó a casa con un nudo en la
garganta. No era solo la represa la que estaba a punto de romperse, era la humanidad poco a poco cediendo también. En los días siguientes, la profesora vio al toro menos veces. Damián dejó de soltar al rebaño. Decían que el animal estaba enfermo, que perdía peso, que ya no reaccionaba, pero a nadie le importaba. El camión llegaría pronto, y en ese campo de cemento llamado mundo adulto, el sentimiento nunca había sido argumento suficiente para cambiar un destino. ¿Y tú, alguna vez intentaste advertir a alguien y fuiste ignorado? Camila hizo todo lo que pudo, pero enfrentó el silencio, el desprecio y la arrogancia de quien no quiso escuchar. ¿Cuántas veces nosotros también no percibimos algo malo, en casa, en el trabajo, en la comunidad, y, aunque alertamos, nadie nos toma en serio? La mañana amaneció sofocante, como si el cielo respirara con dificultad. Nubes espesas se cernían sobre la aldea, ocultando el sol como una cortina a punto de caer. El silencio entre las casas parecía diferente. No era el silencio de la paz, sino el de un presagio. Cuando el sonido del motor del camión resonó por la carretera de tierra, muchas ventanas se abrieron al mismo tiempo. Los niños se asomaron por las rejas de la escuela, con los ojos atentos, inquietos. Algunos se taparon la boca con las manos al ver la carrocería larga, ya oxidada, estacionarse frente a la finca de Damián Ríos. Dentro, el patio estaba tranquilo. Tempestad no resoplaba, no resistía, solo caminaba despacio, como quien ya entendía su destino. Su cuerpo negro, castigado por el tiempo y el descuido, aún conservaba imponencia, pero era en los ojos donde residía el peso mayor. Había allí una mezcla extraña, decepción, resignación y una tristeza que parecía más humana que animal. Camila estaba parada cerca de la entrada, con el corazón en llamas. Las manos le sudaban, los ojos le ardían. Sentía que debía hacer algo, aunque ya hubiera sido ignorada tantas veces. Corrió hacia el establo, atravesando el lodo, que se formaba con la lluvia fina que comenzaba a caer. Encontró a Damián junto a dos hombres que sostenían tablas y cuerdas. Aún llevaba en los ojos esa frialdad de siempre, pero ahora mezclada con un entusiasmo casi cruel. ¿Aún estás aquí, profesora? ¿No entendiste que la novela terminó? Pero Camila no se rindió. Habló de la mirada del toro, de cómo reaccionaba a los niños, de la sensación de que algo estaba mal. Intentó apelar no solo al corazón, que se había endurecido, sino al instinto de supervivencia. Dijo que algo en el aire era diferente, que el cielo no prometía nada bueno, que había señales. Pero el viejo negó con la cabeza, dio una media sonrisa burlona y murmuró: la señal buena es esta, negocio cerrado, camión pagado, carne asegurada. El sonido de las cadenas siendo jaladas resonó más alto que cualquier argumento. Tempestad fue guiado hasta la carrocería con dificultad, no porque resistiera con el cuerpo, sino porque el suelo parecía pesar bajo sus pezuñas. Se detuvo por un instante y miró hacia atrás. Era como si buscara algo o alguien que aún pudiera cambiar ese desenlace, y, de hecho, lo encontró. En el borde de la cerca, Camila lloraba en silencio. No gritaba, no suplicaba, solo lo miraba de vuelta, con los mismos ojos empañados que tantas veces se habían posado en él durante los recreos, mientras él se acercaba a los niños con mansedumbre. El intercambio de miradas fue breve, pero lo bastante largo para apretar el corazón de todos los que lo presenciaron. Incluso uno de los trabajadores más joven apartó la mirada y se limpió los ojos con la manga de la camisa. Y entonces las puertas fueron cerradas. El estruendo de la madera al trabarse sonó como un martillo final. El camión partió. Las ruedas giraron lentamente sobre el lodo recién formado. El motor rugía, impaciente. Damián cruzó los brazos y soltó un comentario satisfecho sobre las ganancias del día. Pero bastaron pocos minutos en la carretera para que el tiempo decidiera manifestarse. Nubes densas tomaron el cielo. Rayos surcaban el horizonte como venas de luz agitada. El viento comenzó a aullar entre los maizales, y la lluvia, que era fina, se convirtió en un diluvio. La carretera de tierra, que ya era frágil en días buenos, se transformó en un lodazal traicionero. Los neumáticos patinaban, el barro engullía las ruedas con avidez. El conductor, experimentado pero ahora desesperado, forzaba la marcha, cambiaba la tracción, gritaba maldiciones. Pero el camión ya no obedecía.
El eje trasero se hundió hasta la mitad de la rueda, el metal crujió, la estructura tembló, y entonces se detuvo, en medio de la nada, aislado entre una selva cerrada y el río que ahora crecía con una rapidez asombrosa. Mientras tanto, en la aldea los truenos asustaban a los niños. Camila observaba todo desde la ventana de la escuela. El corazón le latía descompasado. El agua ya corría por los lados de las calles. El ruido del tejado siendo golpeado por las gotas era como una cuenta regresiva, y algo dentro de ella decía que aquello no era solo un temporal, era una advertencia, un grito de la naturaleza. ¿Crees que los animales sienten, entienden e incluso salvan? Deja tu like ahora. Historias como esta necesitan llegar a corazones que aún no ven el valor de una vida animal. Mientras el camión temblaba sobre el barro resbaladizo de la carretera, cada sacudida parecía un presagio. La lluvia, persistente y pesada, hacía que la lona que cubría la carrocería ondeara como si respirara. Relámpagos surcaban el cielo, y el viento rugía entre las ramas retorcidas de los árboles circundantes. Dentro del baúl cerrado, una bestia de músculos tensos y ojos encendidos percibía que esa era su única oportunidad. Tempestad no dudaba, bufaba con una furia sorda, raspaba sus pezuñas, se movía en círculos, probando cada rendija como quien olfatea la libertad. El baúl estrechaba el aire, el olor del metal, del sudor, de la serrín húmeda, todo lo sofocaba. Pero la mayor prisión no era física, era el destino. Sabía que si no actuaba el fin llegaría pronto más adelante, en un lugar sin nombre, sin despedida, sin honra. Y un animal que lleva memoria no acepta desaparecer sin luchar. Cada golpe que daba contra las paredes internas hacía que el camión se inclinara peligrosamente. La estructura metálica gemía como si implorara que parara, pero no había vuelta atrás. Tempestad retrocedía hasta donde el espacio lo permitía y se lanzaba con toda su fuerza, haciendo que la carrocería temblara como un barco en tormenta. El conductor afuera entró en pánico. Con manos temblorosas y ojos desorbitados, intentó gritar, intentó golpear la puerta lateral, intentó razonar, pero nada tenía sentido. El miedo era mayor. Dentro de la cabina, encerrado, solo podía escuchar los impactos. 1, 2, 3, hasta que uno de ellos sonó diferente, seco, cortante, definitivo. Fue el cerrojo de la puerta, luego el estruendo metálico de la bisagra al soltarse, y finalmente el silencio abrupto que precede una explosión. Cuando la puerta trasera se abrió, el sonido del mundo invadió el baúl como una avalancha. Tempestad saltó como si el suelo estuviera en llamas. El barro resbaladizo no lo detuvo. Las patas se hundían hasta las rodillas, pero ni eso frenó su ímpetu. Se lanzó hacia la selva, con la furia de quien tuvo la muerte marcada, y decidió desobedecer. Un relámpago iluminó el cielo en el momento exacto en que la figura negra desapareció entre los árboles. Detrás, el conductor llamaba desesperado al hacendado. Se soltó, el toro escapó. Del otro lado de la línea, la respuesta fue un rugido de odio y órdenes. Se enviaría un equipo, con sedantes, cuerdas y tranquilizantes. Pero todo eso era en vano. El tiempo ya había cambiado el rumbo de esa historia, y nadie más tendría control sobre Tempestad. En la selva, la huida no era una línea recta, era un laberinto instintivo. Arroyos cruzaban su camino, ramas golpeaban su rostro, piedras herían sus pezuñas. Pero no había vacilación. El ritmo era rudo, constante, como si una brújula invisible lo guiara, no por coordenadas geográficas, sino por recuerdos. El sonido de las voces infantiles, el olor de la tierra húmeda de la finca, el calor de un hogar que lo expulsó, y aún así lo llamaba. La lluvia se intensificaba, transformando todo a su alrededor en un espejo roto, árboles reflejados en los charcos, relámpagos reflejados en el agua acumulada. Aún así, el animal seguía, el pecho jadeaba, el vapor caliente salía por las narinas como furia condensada. A veces se detenía por unos segundos, miraba a su alrededor, olfateaba, luego retomaba el galope. Algo lo impulsaba, algo mayor que la supervivencia. Más adelante, un sendero estrecho rodeado de bambúes se abrió ante él. Allí, por un instante, pareció reconocer el contorno del terreno, un tronco caído, la curva de la ladera,
pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para cualquiera, pero que la memoria de Tempestad llevaba como tatuajes antiguos. Estaba en el camino correcto. Aunque no supiera los nombres de las calles, el toro sabía volver a casa. Mientras tanto, la aldea vivía el caos del presagio. Camila corría de casa en casa, con la ropa empapada y el cabello pegado a la frente. Nadie escuchaba más la razón, solo los truenos. La represa antigua, esa misma que ella denunció meses antes, comenzaba a agrietarse bajo la fuerza del agua. Las calles se llenaban de voces nerviosas, pasos apresurados y maletas arrastradas en el lodo. ¿Esta parte te emocionó? Entonces comenta con el corazón. Aquel que fue descartado volvió para salvar. Queremos leer tu visión sobre esta escena. ¿Qué te enseñó Tempestad? En los grupos de mensajes de la aldea, los audios se multiplicaban con un tono de pánico contenido. Algo anda mal con la represa, decía una vecina. Está temblando, decía otra. Pero el video, ese video, lo cambiaría todo. Fue grabado por una señora sencilla, con botas viejas y una capa de lluvia rasgada, Aminta, quien todos llamaban Doña Alba. En el registro, la cámara temblaba bajo el viento fuerte, pero las imágenes eran claras. Grietas serpenteaban por la pared de la represa como venas reventadas. El agua brotaba por los cortes con fuerza, escurriendo como sudor de un cuerpo al borde del colapso. La publicación se viralizó en minutos entre los habitantes. Era madrugada, pero nadie dormía. El trueno se había convertido en la banda sonora de la rutina. Las ventanas vibraban, los perros ladraban sin parar. Los niños lloraban en los brazos de madres inquietas. Había algo en el aire, más pesado que la lluvia. Camila observaba el video con los ojos empañados, no por sorpresa, sino por impotencia. Lo que ella temía desde hace meses estaba ocurriendo ante todos y aún así, Damián insistía en que era alboroto. Esta gente está hipnotizada por esa profesora. Una represa no cede así. Es una estructura de concreto, no cartón, gritaba desde la ventana de su casa de 2 pisos, encendiendo otro, puro como si tuviera control sobre los cielos. Pero lo que él no sabía es que la naturaleza no se intimida con argumentos. A las 3:11 de la madrugada, un estruendo sacudió la aldea como si el suelo hubiera exprimido un rugido desde las profundidades. Las compuertas cedieron como una boca abriéndose para gritar. El agua represada durante décadas se liberó en segundos. Lo que era contención se convirtió en furia. Bajó como avalancha líquida, arrastrando consigo árboles, piedras, animales y memorias. La primera casa en ser engullida fue la de la directora de la escuela, una mujer respetada que había perdido a su esposo y criado a sus hijos con dignidad entre libros y huertos en el patio. La estructura, hecha de adobe prensado y reforzada con amor, no resistió ni 10 segundos. El agua la arrancó del suelo como una hoja de papel, y con ella, la voz que decía cada mañana: «Buenos días, niños, que hoy sea mejor que ayer». Inmediatamente después, el acceso principal fue tomado. Troncos, gigantes arrancados de la ladera, quedaron atrapados en el puente de madera, formando una barricada involuntaria que impedía cualquier tipo de escape en coche o a pie. Era como si la aldea hubiera sido sellada por manos invisibles. Dentro, más de 80 personas estaban atrapadas, incluyendo a Camila, ancianos postrados, niños recién nacidos y habitantes que no lograron huir a tiempo. La electricidad falló. La única luz provenía de los relámpagos que cortaban el cielo como cuchillos. Cada destello revelaba el caos. Gallinas siendo arrastradas, tanques de gas flotando, techos enteros desprendiéndose de las casas. El agua lo invadía todo. Las calles se convertían en ríos. Las aceras desaparecían, las puertas crujían y el nivel no dejaba de subir. Dentro de la casa comunitaria donde muchos se habían refugiado, Camila intentaba organizar a los niños, mantenerlos lejos de las ventanas, contener los gritos de los más desesperados. El agua ya les llegaba a los tobillos, y algunos, ancianos, necesitaban ser cargados en brazos. El frío cortaba la piel, y el miedo hacía que el aire faltara. En la radio de pilas, una voz temblorosa decía: «La ayuda está en camino, mantengan la calma». Pero nadie creía más en promesas. Los ojos se volvían hacia la puerta de entrada, donde el agua forzaba el paso como un monstruo intentando entrar.
Bastaban 30 minutos más, y todo allí sería tragado. Damián, desde lo alto de su finca, aún intentaba mantener la pose. Observaba desde lejos el rastro del agua como quien ve un documental. Pero algo dentro de él comenzó a derrumbarse cuando escuchó los gritos. Eran reales. No venían de la pantalla de un celular, venían de la carretera, venían de la aldea, venían de vidas que conocía desde niño. El agua ya comenzaba a rodear su propia casa, y por primera vez, su seguridad también estaba amenazada. En la selva, la lluvia no daba tregua. Cada gota era un clavo golpeado en el tejado de la desesperación. Las sirenas cortaban el silencio. De esa mañana gris, mezclándose con el sonido del agua que subía con una furia descontrolada. Botes inflables flotaban por las calles que antes eran de tierra apisonada. Helicópteros surcaban el cielo bajo y turbio, en busca de señales de vida entre los techos ya cubiertos. El rescate no era más una posibilidad. Era ahora una carrera desesperada contra el tiempo. Los equipos llegaron en grupos, cada uno con la misión de entrar, rescatar y salir lo más rápido posible. No había espacio para vacilar. El agua ya alcanzaba el segundo escalón de muchas casas. En algunas invadía las ventanas, en otras arrancaba puertas con su fuerza silenciosa, pero mortal. La prioridad era clara: ancianos, niños y personas con movilidad reducida. Todos salían con lo que podían llevar: una manta, una foto antigua, una radio de pilas. En la aldea, el caos se instalaba con un orden forzado. Niños envueltos en lonas negras eran entregados a los brazos de los rescatistas, mientras las madres lloraban sin poder agradecer. Los rostros empapados parecían esculturas de barro vivo. A cada minuto que pasaba, una nueva casa era vencida por la corriente. El tiempo no era aliado de nadie. Llegando a la propiedad de Damián, los bomberos actuaron con firmeza. Golpearon la puerta, gritaron su nombre. Uno de los soldados incluso abrió la ventana con una barra de hierro, pero el viejo apareció en el corredor y con un gesto firme rechazó cualquier ayuda. No salgo. Esta casa la construyó mi padre. Esto no va a caer. Solo hay que esperar, el agua ya está bajando. Pero no estaba bajando. El nivel crecía a simple vista. La veranda, antes seca, ahora estaba cubierta hasta la mitad. Las botas de los bomberos hacían olas sobre el piso que antes crujía bajo el peso de los años. Uno de los hombres señaló la línea de agua marcada en la pared. Había subido 7 centímetros en menos de 20 minutos. Pero Damián permanecía inflexible. Camila, al enterarse de la negativa, corrió hasta el lugar. Aunque estaba empapada y exhausta, entró sin pedir permiso. Pasó por el portón torcido, subió a la veranda inundada y golpeó la puerta con ambas manos, suplicando por sensatez. No se trata solo de tu casa, Damián. Se trata de tu vida. Si te quedas, nadie podrá garantizar nada. Las compuertas cedieron. Esto no va a parar. Del otro lado, él permaneció en silencio durante unos segundos, como si absorbiera cada palabra. Caminó hasta la puerta, la abrió apenas una rendija y enfrentó a la profesora. Sus ojos rojos de rabia o de arrepentimiento temblaban. Tú no entiendes. Perdí a mi mujer en esta sala. Enterré a mi madre en este suelo. Si salgo ahora, todo lo que construí se convertirá en polvo. Camila intentó contener las lágrimas, pero falló. El agua ya alcanzaba las tablas de la sala. Era visible. Estaba allí subiendo por las botas del viejo, como si exigiera respeto. Aún así, él se negó. Los bomberos se miraron entre sí. No había más que hacer en ese momento. Habían recibido otro. Llamado una mujer y 2 hijos estaban atrapados en la casa junto al arroyo. Necesitaban correr. Uno de ellos se acercó y mirando a los ojos del hacendado, dejó una advertencia que quedó suspendida en el aire. Regresaremos en media hora, pero si el nivel sube más, no garantizamos que podamos volver. Y se fueron. El bote deslizó sobre las aguas turbias, dejando un remolino atrás. Damián quedó en la puerta, observando, pero no entró. Se quedó allí, inmóvil, como un centinela frente a su propio destino. El viento silbaba por los rincones de la veranda. La lluvia comenzaba de nuevo, fina y constante. Adentro, la sala ya no era sala. Se había convertido en un lago. El sofá flotaba ligeramente, empujado por corrientes invisibles. Los marcos de fotos comenzaron a caer de las paredes.
El sillón de su esposa, aquel donde ella cosía todas las tardes, se transformó en una balsa silenciosa. Esta historia aún tiene mucho que decir, y tú mereces escucharla hasta el final. Por eso, suscríbete ahora al canal y continúa con nosotros esta travesía por el coraje, el arrepentimiento y la redención. La presa ya no resistía. Bastó un chasquido sordo desde las profundidades del concreto antiguo para que todo colapsara de una vez. Un sonido seco, seguido por un rugido monstruoso que hizo temblar las ventanas. En segundos, una pared de agua descendió hacia la aldea con la fuerza de un animal enfurecido. Casas, árboles e incluso postes de luz fueron arrancados del suelo como juguetes de cartón. No hubo tiempo para entender, solo para correr. En la finca de los Ríos, el agua irrumpió como un ladrón en la madrugada. Julián, en medio del caos, corrió hacia el cuarto de Elisa. Incluso después de tantos años de viudez, ese era el único espacio intacto de la casa. Era allí donde aún hablaba con ella en pensamiento. Era allí donde descansaba la única foto de los dos, tomada el día de la cosecha, cuando aún creían que el tiempo les debía alegrías. Y fue por esa memoria que arriesgó todo. Entró al cuarto, el agua ya le cubría las rodillas, y abrió el armario con prisa, pero el mueble antiguo, empapado, ya no se sostenía. Colapsó sobre su cuerpo con un estruendo seco. El cuerpo fue arrojado contra el suelo mojado. Un grito rasgó el silencio, amortiguado por las paredes. Luego, nada, silencio y agua. El viejo estaba inconsciente, inmóvil, rodeado de escombros y por un pasado que parecía determinado a sepultarlo allí, junto con las memorias. Afuera, los bomberos recorrían los alrededores en busca de los últimos habitantes. El nivel del agua ahora les llegaba al pecho. La corriente estaba demasiado fuerte para permanecer allí por mucho tiempo, pero entonces llegó el estruendo. No fue un trueno, ni el sonido de algo derrumbándose. Fue diferente, más profundo, orgánico, un sonido de pezuñas contra tierra, contra lodo. Un golpe poderoso, seguido de otro y otro, como si el propio suelo estuviera siendo golpeado por algo que venía de muy lejos. Todos se detuvieron. Los bomberos, Camila, los habitantes. El sonido venía de la colina. Una figura negra atravesó la niebla de la lluvia. Los ojos brillaban como carbón encendido. El pecho jadeaba, mojado, marcado por cicatrices que el tiempo no borró. Era Tempestad. Nadie lo creyó de inmediato. Camila incluso retrocedió, pensando que la mente le estaba jugando una mala pasada. La última vez que vio a ese toro, estaba dentro de un camión, destinado al matadero, pero allí estaba él, empapado, bufando, como si cada respiración fuera un desafío contra la muerte. Los bomberos levantaron las manos, intentando alejarlo. Algunos prepararon los equipos de contención. Era un animal impredecible, pero Camila gritó antes de que cualquier acción se llevara a cabo. ¿Tempestad? El sonido del nombre pronunciado por esa voz hizo que el animal se detuviera. Miró directamente a ella, como quien reconoce un llamado. Luego, se giró hacia la casa inundada. El agua ya invadía las ventanas. Había algo allí, algo que necesitaba hacer. Sin dudar avanzó hacia la veranda. Las pezuñas se hundían en el lodo y la estructura de la casa crujía bajo el peso de la fuerza de la naturaleza. Pero el toro continuó. La puerta ya había sido arrancada. Tempestad entró como si supiera exactamente a dónde ir. El agua cubría la mitad del interior de la casa. Se movió entre muebles flotantes, escombros, pedazos de madera y vidrios rotos. En el corredor, olfateó el aire. El olor del viejo aún estaba allí, fuerte, presente. Siguió hasta el cuarto. En el suelo, entre tablas partidas y fragmentos del armario, estaba Julián, inmóvil. La sangre corría por la frente, mezclándose con el agua sucia. Tempestad se acercó despacio, como si temiera hacerle más daño. Con el hocico, empujó una de las maderas que cubría parte del torso del hombre. Luego, usando los dientes, agarró la camisa por el hombro y tiró con cuidado. Fue una escena que nadie jamás olvidaría. Aquella criatura imponente, criada para morir sin gloria, ahora usaba toda su fuerza no para atacar, sino para salvar. Con un esfuerzo visible, arrastró a Julián fuera del cuarto, luego por el corredor estrecho. El agua ya cubría casi todo, pero él no se detenía. Sabía que el tiempo era su enemigo.
Sabía que, si esperaba un minuto más, quizás fuera demasiado tarde. Camila divisó a los dos saliendo por la puerta principal. Gritó, emocionada, llamando a los bomberos. El equipo corrió hasta la entrada de la casa. El toro, ya sin fuerzas, dejó que el cuerpo se deslizara en el suelo inundado y retrocedió algunos pasos. Los ojos no se apartaron del viejo ni por un segundo. Parecía querer asegurarse de que todo estaría bien. Los bomberos actuaron rápido. Uno de ellos verificó los signos vitales y gritó al resto: «Está vivo. Necesita cuidados inmediatos». Con ayuda de una tabla, retiraron a Julián del agua y lo colocaron dentro de la ambulancia que esperaba en una parte más alta. Uno de los médicos examinó el corte profundo en la frente. Necesitaría puntos, pero estaba vivo. Contra todas las estadísticas, estaba vivo. Tempestad se quedó allí, parado, respirando con dificultad. Las patas temblaban. Estaba exhausto, pero los ojos lo decían todo. No había odio, ni rencor, solo algo que ningún humano jamás podría explicar. Cuando la ambulancia partió, Camila se acercó con cautela. Extendió la mano. El toro bajó la cabeza, rozando suavemente su brazo. El gesto fue como un abrazo, un gesto antiguo, cargado de historia y significado. Todos los presentes sabían. Aquello no era solo un animal, era un héroe. Y sin decir palabra, Camila murmuró: «Volviste». Tempestad no se detuvo después de arrastrar a Julián fuera de la casa. Con los bomberos desorganizados ante el caos y el agua subiendo con una velocidad implacable, aquel toro negro comenzó a actuar como si hubiera nacido para guiar, no solo a un hombre, sino a toda una aldea. A cada paso firme y decidido, abría camino entre escombros, restos, ramas y muebles, arrastrados por la corriente. Protegía a ancianos tambaleantes, niños desorientados e incluso a los propios rescatistas, que en varios momentos se encontraron sin visibilidad ni dirección. Cada vez que alguien gritaba por ayuda, los ojos atentos de Tempestad se volvían en la dirección correcta. Había algo casi divino en aquel instinto. Camila, completamente empapada, lideraba los esfuerzos desde lo alto de una camioneta abandonada. Era ella quien organizaba a los habitantes en pequeños grupos, ayudaba a los niños a cruzar con seguridad por tramos poco profundos y motivaba a los bomberos exhaustos con palabras de esperanza. Pero confieso, ese día, quien dirigía el verdadero rescate era el toro. Fue él quien llevó a un grupo de 6 personas hasta el último punto seco de la aldea, empujando con los cuernos una puerta de hierro que bloqueaba el paso. Y fue exactamente cuando la última familia salió que todo colapsó, como si la naturaleza hubiera esperado, como si la furia de la presa estuviera siendo contenida por algo más allá de las compuertas. El agua avanzó con furia y engulló toda la aldea en menos de 10 minutos. Calles, casas, la placita donde los niños jugaban, la escuela donde Camila enseñaba, todo desapareció bajo un lago de agua turbia y restos flotantes, pero no hubo ninguna muerte, ni una. En el hospital central de la ciudad vecina, Julián despertó con los ojos aún pesados por la morfina, el rostro cubierto de vendajes, el brazo inmovilizado y un zumbido persistente en los oídos. Durante algunos segundos no recordaba dónde estaba. Pensó que quizás aún estuviera atrapado en el cuarto. Pensó que había muerto, hasta que vio a Camila a su lado, sosteniendo la fotografía de Elisa, la misma que él intentó salvar. Ella sonrió y entonces le contó. Al escuchar que había sido salvado por Tempestad, no lo creyó. Pidió que repitieran. Miró al techo, como si la respuesta estuviera escrita en las lámparas. Luego negó lentamente con la cabeza, intentando procesar la ironía cruel y perfecta de la vida. El toro que despreció, aquel al que llamó mal negocio, el mismo que había jurado enviar al matadero sin pestañear, había regresado y salvado su vida, salvado su alma. Al día siguiente, los titulares recorrieron el país. Toro héroe salva aldea entera y rescata a su propio dueño durante inundación histórica. En poco tiempo, la historia se convirtió en noticia internacional. Reporteros, equipos de televisión, ONGs de protección animal, todos querían ver al toro negro que enfrentó la furia de las aguas. Una imagen en particular se viralizó. Tempestad parado sobre un montículo de tierra firme, con el atardecer detrás,
observando a los bomberos aún en acción. La leyenda decía, se quedó hasta el final. Días después, Julián recibió el alta. Caminaba con dificultad, pasos cortos, pero el espíritu en otro lugar. Lo primero que hizo al salir fue pedir ir hasta la colina donde habían llevado a Tempestad. El animal estaba suelto en un área abierta, con césped amplio, comida a voluntad y sombra de los árboles. Estaba siendo tratado como merecía. Cuando vio acercarse la camioneta, levantó la cabeza. El viejo bajó despacio. No dijo nada. Solo caminó hasta quedar frente a frente con el toro. Los dos se miraron durante largos segundos. Fue Tempestad quien dio el primer paso. Se acercó hasta que los cuernos casi tocaran el sombrero gastado. Luego bajó la cabeza y rozó ligeramente la barriga del hombre, como diciendo, todo está bien. Ahora, Julián llevó la mano al cuello del animal acariciándolo con cuidado. Los ojos estaban empañados. Por primera vez en décadas, lloró sin vergüenza. A partir de ese día, no se separaron más. Julián abandonó las prácticas antiguas. Dejó de ver a sus animales como números. Comenzó a caminar entre ellos con respeto, dándoles nombres, escuchando los sonidos con otro corazón. La finca, antes silenciosa y seca, cobró vida. Los niños Nachali visitar. Las escuelas programaron excursiones. Querían ver de cerca al toro héroe. Querían escuchar de boca del viejo la historia que lo cambió todo. La aldea con el tiempo renació. Las aguas retrocedieron después de semanas. El gobierno envió fondos de emergencia. Casas fueron reconstruidas. La escuela ganó una nueva biblioteca con el nombre de la antigua directora, que perdió todo menos la vida. Camila fue homenajeada como líder comunitaria. Y en una ceremonia sencilla pero emotiva, la municipalidad inauguró una estatua. Un toro negro en 1900 en posición de alerta, con los ojos vueltos hacia el río. En la base, una placa con una sola palabra, gratitud. Y así, el toro que fue rechazado, condenado y descartado, se convirtió en símbolo de renacimiento, no solo de una aldea, sino de un hombre. Y lo más curioso de todo, cuando preguntaban a Julián cómo fue posible que eso ocurriera, siempre respondía con la misma frase, fue un milagro. Y a veces, los milagros tienen pezuñas. Hay cosas que el dinero no compra, que la fuerza bruta no resuelve y que el tiempo solo no cura. Julián lo aprendió de la manera más inesperada, siendo salvado por aquello que él mismo descartó. La vida tiene esas ironías. A veces, lo que parece inútil es lo que más vale. Lo que despreciamos hoy es quien nos tiende la mano o las pezuñas mañana. Aquí en la comunidad de Héroes de la Granja, en cada video, revivimos historias como esta, que emocionan, que despiertan, que recuerdan cuánto aún existe belleza, incluso en las tragedias. Por eso preparé una historia aún más emocionante para ti. Haz clic ahora en el video que está pasando en pantalla y míralo.